Occidente entró en pánico y quiere negociar. La resistencia rusa, lejos de fracturarse, se ha consolidado en un frente que no solo protege sus intereses estratégicos, sino que desafía directamente los postulados de dominación de la OTAN y sus aliados. Con cada día que pasa, las tensiones se agravan, las economías tambalean y el desgaste militar y político se vuelven insostenible. En este contexto surge una propuesta de negociaciones casi como un intento desesperado por parte de Occidente de evitar una derrota estratégica. Pero Rusia, que ha reinterpretado el conflicto como una cuestión existencial, no está dispuesta a retroceder. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. En el Kremlin, donde son analizados los mapas detallados de Ucrania y sus regiones orientales, se delinean un escenario que podría cambiar el curso de la historia contemporánea. El presidente ruso Vladimir Putin observa con atención los pasos que da Occidente. Según informes recientes, la creciente ansiedad por los costos y las implicaciones de una guerra prolongada ha comenzado a mostrar signos de querer llegar a un acuerdo. Se habla de propuestas que implican la congelación del conflicto a lo largo de las líneas actuales del frente. Para Moscú, aceptar tales términos sería una rendición disfrazada. La realidad es que esta guerra, para Rusia, no es simplemente una disputa territorial, sino una confrontación existencial con un enemigo histórico que busca erosionar su influencia y control sobre territorios que considera parte de su herencia histórica. Los contornos de un posible acuerdo de paz con Occidente pasan por figuras clave como Donald Trump, quien en su regreso a la Casa Blanca se especula la posibilidad de negociaciones para dividir las regiones orientales de Ucrania: Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Kherson. Estas 4 provincias, que suman 26.000 kilómetros cuadrados, son ahora el eje de las disputas más feroces. Parte de estas regiones permanecen en manos de las fuerzas ucranianas, y Putin sabe que cualquier cesión sería interpretada como una señal de debilidad, tanto dentro como fuera de Rusia. Desde el otro lado del Atlántico, algunos líderes occidentales creen que un eventual regreso de Trump al poder abriría la puerta a un enfoque más pragmático. Trump, conocido por sus declaraciones incendiarias y sus críticas a la OTAN, podría ser la figura ideal para facilitar un acuerdo. De esta manera, reducir el papel de Ucrania como pieza clave en el tablero geopolítico de Occidente. Sin embargo, incluso bajo estas suposiciones, las exigencias de Moscú son claras y firmes. Rusia no solo busca consolidar su control sobre las regiones orientales de Ucrania, sino que exige garantías claras de seguridad. Estas incluyen la renuncia de Kiev a ingresar en la OTAN y la prohibición de estacionar tropas extranjeras en su territorio. Además, el Kremlin insiste en la reducción del ejército ucraniano y en la garantía de que los derechos lingüísticos de la población rusófoba sean respetados. Estos términos que Occidente podría interpretar como razonables en un marco de negociación. Sin embargo, para Moscú son condiciones mínimas para considerar cualquier tipo de acuerdo. Pero congelar el conflicto, como lo sugieren los analistas occidentales, no es opción para Rusia. Putin ha dejado claro que cualquier pausa en las hostilidades no sería más que una oportunidad para que Occidente rearme y reorganice a Ucrania. En este escenario, Ucrania se mantendría su posición como un bastión occidental en la frontera rusa. Adicionalmente, los ucros fortalecerían su integración militar en la OTAN, algo que Moscú considera inaceptable. Mientras tanto, en los campos de batalla, la situación se presenta como una confrontación de desgaste. Desde el Donbass hasta Zaporilla, las tropas rusas y ucranianas están atrapadas en un juego brutal de avances y retrocesos. Cada metro ganado se paga con sangre, y las bajas son elevadas en ambos bandos. Para las fuerzas rusas, mantener la línea significa asegurar que Occidente no pueda consolidar un frente unido en Ucrania. Las estadísticas son impactantes. Las pérdidas de las fuerzas ucranianas se estiman en decenas de miles desde el inicio de la contraofensiva. En contraste, Occidente sigue proporcionando armamento avanzado, desde tanques Leopard hasta misiles Storm Shadow, que aunque efectivos, no han cambiado significativamente el curso de la guerra.
En este contexto, la idea de una congelación del conflicto parece una estrategia desesperada por parte de Occidente para evitar una derrota total de sus aliados en Kiev. Sin embargo, para Putin, aceptar este plan sería ceder a una trampa geopolítica que solo beneficiaría a sus adversarios. Para entender por qué Rusia considera inaceptable cualquier partición o concesión en Ucrania, es necesario mirar hacia atrás, a los profundos lazos históricos y culturales que unen a ambas naciones. Desde la Rus de Kiev, considerada la cuna de la civilización eslava oriental, hasta la Unión Soviética, Ucrania ha sido una parte integral de la identidad rusa. Actualmente Moscú ve a Ucrania como un territorio estratégico. Además, dentro de la geopolítica ucraniana, es una extensión del propio espíritu nacional ruso. Esta expectativa explica por qué Putin ha descrito la guerra de Ucrania como una lucha por la supervivencia de Rusia frente a un occidente hostil. Nuestro territorio es toda Ucrania como tal. Es una frase que resuena profundamente en el discurso oficial ruso. Para el Kremlin, permitir que Ucrania se alinee completamente con Occidente sería aceptar la pérdida de una parte esencial de su identidad histórica y geopolítica. Cuando Donald Trump regrese al poder, las dinámicas podrían cambiar drásticamente. Trump ha criticado abiertamente el apoyo masivo de Estados Unidos a Ucrania y ha sugerido que, de ser reelegido, buscaría una solución rápida al conflicto. Esto podría incluir concesiones a Rusia que serían inaceptables para los actuales líderes occidentales. Sin embargo, incluso si Trump busca negociar, Putin entiende que las garantías de seguridad deben ser absolutas. Cualquier acuerdo que no limite la influencia occidental en Ucrania sería considerado una derrota estratégica para Moscú. En este sentido, el Kremlin no tiene prisa por llegar a un acuerdo, especialmente si las condiciones actuales favorecen un avance lento pero constante en el terreno. La guerra en Ucrania no solo está redibujando las fronteras en el mapa, sino también las líneas de poder en la política global. Mientras Occidente lucha por mantener la unidad en medio de crecientes tensiones internas, Rusia sigue avanzando, consolidando su posición como una potencia implacable que no retrocede ante las amenazas. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa.
Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.